qué dilema, ¿no? Si veo la letra, no hago los alemanes. Si hago los alemanes, no hago los alemanes. Para mi aprendizaje es la letra, no avanzo mucho. Bueno, vamos a continuar entonces, con el programa de esta mañana, hermanos. Después de haber ya alimentado nuestros cuerpos, vamos a cantar un himno titulado Grato es decir la historia. Grato es decir la historia del celestial favor que nos hizo Dios con mandar a su Hijo a este mundo. Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar este precioso himno. Grato es decir la historia. Ponemos de pie para que nos ayude, decía una hermana que era maestra de música, nos ayude el diafragma para que puedan alzar, porque pues como ya comimos, ya está lleno ahí el estómago y luego ya no le llegamos a las notas. Bien. A pasar al siguiente punto. Tenemos en nuestro programa, que es el tiempo de los cumpleaños, hermanos. Los que hayan cumplido años en esta semana, bodas, bautismos, dicen por allí, primera comunión, de eso no hay, pero bueno, cumpleaños, aniversario de bodas también. Pueden pasar, hermanos, al frente, vamos a donar feliz cumpleaños.
a regocijarnos también con aquellos que podemos llegar a un año más de vida. Tenemos a Mónica, tenemos a Samuel Otoño, un servidor, mi esposa como compañera de este viaje durante 40 años. 40 años que en realidad tenemos juntos 46 años, un año que vivimos de amigos, de amistad, un año, y posteriormente empezamos un noviazgo el 31 de enero de 1981. Tengo buena memoria, ¿eh? Lo estudié bien. Un sábado 31 de enero de 1981, precisamente en una reunión general de jóvenes que asistimos. ¿A dónde? A Pachuca Hidalgo. Esa Pachuca Hidalgo de Costa Rica, nos trasladamos allá a una reunión general de jóvenes donde se unieron varias iglesias en aquellos años, muy bonito, donde participábamos, ¿verdad? Participábamos en todo en los compromisos que tenía la iglesia, y bueno, como jóvenes participábamos en las reuniones de jóvenes, en cualquier campaña que hubiera también participábamos, gracias a Dios que nos dio ese privilegio, enseñando a los niños, como maestra, mi esposa, participando en la música, también en la iglesia de la Luis Cortines, Iglesia Bautista Betel. ¿Qué más participábamos? Pues en los juegos bíblicos, ¿verdad? No es adulación ni nada, pero bueno, yo era el campeón. ¿Sí? Me dice el hermano, ¿cómo te recuerdo, hermano, cuando jugábamos? Porque era el número 1 en esgrima y él era el número 1 en pasajes encontrados. Ahí un poquito atrásito yo, pero ya es diferente. Los pasajes encontrados le llamamos las porciones que se leen, y ustedes la buscan y se patan con uno y lo siguen leyendo de esa manera. Siempre participábamos, siempre había esa competencia en las iglesias, y era muy bonito porque había muchos jóvenes muy capaces para todo eso. Y en los deportes pues también participábamos, gracias a Dios, hasta que nos quebramos el pie. Entonces, aquí estamos todavía, hermanas, gracias a Dios por todo esto, por todo este tiempo. Le damos muchas gracias a Dios y que podamos llegar a este tiempo juntos. Y ahora pues sirviendo aquí con nuestro pastor Víctor, que en aquel tiempo, cuando éramos jóvenes, pues él era un niño. Pero ahora estamos juntos nuevamente, Dios nos puso aquí, y pues vamos a darle gracias a Dios por todo esto. Puestos de pie, vamos a entonar feliz cumpleaños. Listo, Timo. A ver, vamos a cantar feliz cumpleaños, hermanos, a nosotros con ellos. Gracias a Dios por su cumpleaños, su aniversario y todo lo que están festejando. Damos gracias a Dios. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso les permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Feliz cumpleaños, hoy les deseamos. Dios les bendiga, le ayude a ser fiel. Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo. Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo. No hay nadie como tú, tan especial.
padres. 40. ¿Cuántos cumples, Checho? ¿Cuántos años cumples? 63. 63. Dijera la hermana Eva 36. La hermana Eva 36 dice 63, 63. Oramos a Dios, oramos. Señor, gracias. Gracias por tus bendiciones, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Estamos felices, estamos contentos, Señor, de conocerte como Dios, como Salvador, y felices porque nuestros hermanos les permites cumplir un año, Señor. Gracias porque sin duda ha sido muy bueno este año, Señor, el cual estás bendiciendo por sus buenas decisiones de amarte, de quererte glorificar, de quererte servir. Sígueles bendiciendo a cada uno. Creo que los 4 que están aquí adelante tienen el propósito, Señor, de servirte. Así es que ayúdales en cada momento, Señor. Gracias, Señor, por mirar en nosotros esas grandes cualidades, esos propósitos, Señor, que tú tienes para nosotros. Síguenos ayudando, síguenos bendiciendo y que podamos poner tu nombre muy en alto. Gracias por todo lo que tú nos das y estamos felices, contentos de poder esta tarde, esta mañana, poder agradecerte y expresar un poquito de la gratitud, Señor, que tenemos para contigo. Te lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, felicidades, hermanos. Que Dios los bendiga. Es que hay otro vacío. Estaba checando, hermanos, ahí nada más como información, ¿verdad? Los 40 años de casados se les llama, bueno, ¿alguien sabe cómo se les llama? Bodas de. Ok, vamos. Para los que vayan cumpliendo, prepárate, Saúl. Bien, a los 40 años les llamamos o les llaman bodas de rubí. Bodas de rubí, ¿sí? Y dice que se le llama bodas de rubí precisamente simbolizando la pasión, durabilidad y amor profundo que ha resistido el paso del tiempo, representado por el intenso color rojo y la fortaleza de esta piedra preciosa que ha superado los desafíos. Pues gracias a Dios por todo eso, ¿eh? Porque sí hemos superado los desafíos y hemos tenido la fortaleza, hermanos, precisamente por la fortaleza que el Señor, nuestro Dios, nos ha dado en tiempos difíciles. Como todo matrimonio pasamos por tiempos muy difíciles. Bodas de plata se le llama cuando cumples 25 años, esas son las bodas de plata. Cuando llegamos a los 30 años fueron las bodas de perla. Y a los 40 ya son las bodas de rubí. Y entonces pues esperamos primeramente Dios nos ayude, nos dé vida, nos dé salud para poder llegar a los 50, que serían las bodas de oro. Después de ahí van aumentando ya las piedras, ¿no? Bodas de oro, y las 60 son bodas de diamante. ¿Quién sabe qué andará por ahí? ¿Y qué anda el ser, hermano? ¿En los 40 ya también casi? ¿O todavía? Es que nosotros nos casamos ya un poquito más tarde. No como otros, hermano. A ver, ¿cuánto, hermana? A ver, nuestra hermana. 7 meses para cumplir 40. 7 meses para cumplir 40 también. Ok, pues ahí tenemos. Ahí estamos de, ¿cómo decirlo? De ejemplo, ¿verdad? Para los que vienen atrás de nosotros. Ese es su hermano Antonio. Ya me lo alcanzo, hermano, ya me lo alcanzo. Pues ahí estamos. Entonces, pues gracias a Dios por todo, ¿no? Por toda esta vida. Bien, vamos entonces ahora a guardar silencio y vamos ahora con las ofrendas y los diezmos en esta mañana. Voy a pedir a nuestro hermano Arturo, hermano, por favor, hermano, apóyenos con
diezmos y ofrendas. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Padre Celestial, bendito Dios que moras en los cielos, Señor, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí hoy domingo 14 de diciembre para poder honrarte, cantarte, glorificarte, Padre Celestial, y sobre todo aprender tu palabra, por nuestro pastor que nos va a compartir el día de hoy las doctrinas, Señor, y sobre todo que nos sirva, Señor Padre Celestial, y también por estos diezmos, estas ofrendas que vamos a tener por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que vinieron preparados, Padre Celestial, que pues cada uno de nosotros aporta de corazón, Padre Celestial. Bendice sus manos para que nuestras manos sean dirigentes, Señor, nuestras manos puedan obrar más en tus obras, en tus misiones, Padre Celestial. Así también, Padre Celestial, cuida cada uno de los trabajos del hogar de mis hermanos, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre Escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Vamos a dar tiempo ahora a los niños para que pasen a su salón de clases con nuestra hermana Elvia. Bueno, buenos días a todos, qué gozo estar esta mañana delante de Dios. Voy a invitarles que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Ahí vamos a arrancar el tema de esta mañana. Hemos estado hablando acerca del Padre, es una de las doctrinas que hemos estado tocando, y vamos a continuar un poquito hablando de este tema. Éxodo capítulo 3, por favor, versículo 14, cuando pues Dios llama a Moisés y le dice que vaya delante de Faraón. Moisés quiere saber en nombre de quién va o quién es quien le está mandando, y aquí encontramos una explicación un poquito clara de lo que es Dios, de lo que es el Padre, cómo es el Padre y cómo podemos en la Biblia mirar de una manera clara a Dios, hermanos, a través de nuestra Biblia. Ahí en Éxodo capítulo 3, por favor, versículo 14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Estas palabras, yo soy el que soy, Dios, hermanos, hablando de su existencia, hermanos, Dios no fue creado por nada. ¿Sí? Dios es el creador de todas las cosas. Él tiene vida, de hecho, en sí mismo, y por eso en esta ocasión le dice a Moisés: yo soy el que soy. O sea que Él es antes de que nosotros fuésemos.
Antes que existiera todo este universo, antes que existiera todo lo que hay en este mundo, dice Él, yo soy. Y por eso le dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, yo soy, el que, como dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio Dios ya estaba. Dios no fue formado, hermanos, de nada. Él ha existido, al contrario, Él ha dado vida y existencia a todas las cosas. Y este es uno de los títulos donde podemos arrancar de una manera muy clara, expresando quién es Dios. Dios en sí mismo existe por sí mismo. No hay algo que podamos nosotros de alguna forma para tratar de comprobar que Él es Dios. Él sencillamente dice, yo soy el que soy. Así de estas palabras. Y ustedes lo pueden ver en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo diciendo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y así, muchas frases como esta misma, el Señor Jesucristo se aplica hacia Él como el yo soy. Y este es un título importante. Vayamos al libro de Juan, San Juan, por favor, capítulo 5, donde tuvimos nuestra lectura en esta mañana. San Juan capítulo 5. Vamos al libro de Juan, capítulo 5. Por favor, libro de Juan, capítulo 5. Bien. Juan capítulo 5, versículo 26. Es nuestro versículo de memoria que aprendimos el día de hoy, donde hablando de la existencia de Dios, miren las frases o las palabras que están escritas en este verso. Juan capítulo 5, versículo 26. ¿Ya voy llegando? Juan capítulo 5, verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, el Dios, hermanos, el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Sí? A Él nadie le dio hálito de vida. A nosotros los seres humanos sí tuvimos que tener un hálito, ¿no? Dios sopló en el hombre para que tuviera aliento de vida o hálito de vida o tuviera vida. Dios, hermanos, fue el que creó en un día las plantas, las montañas, las estrellas. Él es el creador de todas las cosas y todo eso tiene vida, hermanos, a través de Dios. Dios es el que sostiene, hermanos, todas estas cosas, ¿sí? Por eso aquí en este versículo que tenemos es muy importante, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, hablando de su existencia, hermanos, el Padre tiene vida en sí mismo. Nosotros no, nuestra vida es una vida que corta, ¿verdad? Pasajera, ¿sí? Dura 20, 30, 40, 50, 80, ¿sí? El hermano hablaba de las bodas de más, y yo pensaba en eso, en el tiempo, hermanos. Cada vez el tiempo, hasta que Dios nos permita, ¿no? Hasta donde Dios nos permita el tiempo, porque nuestra vida tiene un límite, no tiene vida en sí mismo. Aunque cuando ya aceptamos a Cristo, tenemos una vida que es eterna. Después morimos y entonces vamos a tener una vida eternamente con Dios, hermanos, por toda la eternidad a través de Cristo Jesús. Pero no tenemos vida nosotros en nosotros mismos. Y Dios sí, esa es la diferencia. Hablando de su existencia, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Tanto el Señor Jesucristo tiene esta misma vida en sí mismo, por eso resucitó de los muertos. Porque tiene vida que Él dice en otro pasaje, dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para quitarla, y así sucesivamente, hermanos. Él tiene vida en sí mismo. El Padre, hermanos, hablando de su existencia, nadie lo creó, nadie lo formó. Él es el creador de todas las cosas, porque Él tiene vida en sí mismo. De Él, hermanos, nace la vida, en Dios, hermanos. Por eso cuando vemos las plantas, ¿no? Vemos una plantita, ¿y quién sembró esa plantita? ¿Y quién le echó agua? A veces ni le echamos nada, ¿verdad? Y solita la planta está creciendo, porque Dios es el que le da vida a todas las cosas. Él sustenta. De hecho, Él le permite a los seres humanos, hermanos, tener vida. Aunque nosotros pensamos, no, ya debería estar muerto, ¿no?
A lo mejor la persona ya debería haber terminado. Pero hermanos, Dios es el que nos sostiene y nos da vida constantemente. Porque Él tiene vida en sí mismo. ¿Sí? Y tiene el poder, hermanos, para, si ustedes ven todo este pasaje, aún para los muertos, dice, para darles ¿qué? Vida. O sea, Dios tiene este poder, hermanos. Solamente lo tiene Él, porque Él tiene vida en sí mismo. De acuerdo a estos pasajes encontramos entonces cosas muy interesantes. Vamos al libro de Job, capítulo 22, por favor. Job, capítulo 22. Vamos a otra cita. Aparte de mirar estos pasajes, Job, capítulo 22, versículo 12. Si son tan amables de que vayamos a estas citas. Job, capítulo 22, versículo 12. Dice la escritura en el versículo 12, Job, capítulo 22, versículo 12. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Lean el 14, por favor. Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Dice que por el circuito de ¿qué? Del cielo se pasea Dios, hermanos. Sí, hablando, dice, ¿no está Dios en la altura de los cielos? ¿Cómo podemos mirar a Dios, hermanos? Cuando miramos los cielos decimos, ¿Dios está qué? En los cielos, ¿verdad? Miramos nuestra vista humana, hermanos, nos hace mirar y ver que Dios está en los cielos. Dice la escritura, Job, dice de esta manera, y hace esta pregunta, ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están, ¿cierto, no? ¿Cómo son las estrellas, hermanos? ¿Están qué? Altas, ¿verdad? Ya, gracias a Dios por lo que el hombre hace, ¿no? De tener esos aparatitos para poder mirar las cosas de más cerca, hermanos. Pero encontramos que Dios, dice Job, que está en los cielos, en lo encumbrado, donde están las estrellas, hermanos, y cuán elevadas están, hermanos, así está Dios. Dios está muy elevado por encima de toda la humanidad, hermanos. Él, como el creador, hermanos, hizo todo esto. Por eso dice el versículo 13 también, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? Hermanos, ¿qué sabe Dios? Todo, ¿no? Todo lo sabe. ¿Hay algo que se le pueda ocultar de su presencia de Él? Él estará ocupado, Dios, hermanos, cada miércoles que estamos en oración para no escuchar nuestras peticiones. No, ¿verdad? Dios, hermanos, está que atento a nuestras oraciones, atento a nuestras súplicas. Me gustó lo que hoy hizo Chino y Dari. Oraron a Dios. Hermanos, esa es la clave de muchas cosas. La oración, hermanos, eficaz del justo puede mucho. Cuando tú oras a Dios, cuando tú pides a Dios, puedes tener muchas cosas. Sí, porque, hermanos, la oración tiene poder. Es Dios que nos escucha, hermanos, y que nunca está ocupado y que puede atender a nuestras súplicas. Por eso dirás tú, ¿qué sabe Dios, hermanos? ¿Lo sabe? Todo, aún lo profundo del hombre, aún lo profundo del corazón de nosotros, hermanos, todo lo conoce Dios. Por eso dice, ¿cómo juzgará a través de la oscuridad? Aún a través de la oscuridad, hermanos, Él resplandece, hermanos, en medio de todo esto. Las nubes, dice, le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea, dice la escritura. Entonces encontramos que Dios, hermanos, en su existencia, Él se paseaba cuando creó los cielos, la tierra. Dice la palabra de Dios que Él estaba presente, creando, hermanos, todo el universo, todo lo que está hecho, hermanos, ¿sí? Las escrituras, hermanos, las escrituras reconocen que el hombre, hermanos, conoce la existencia de Dios, hermanos. La escritura, hermanos, reconoce que el hombre, hermanos, reconoce esa existencia, que Dios existe, aunque muchas veces no quiera creerlo, pero sabe que Dios existe, ¿sí? Que Dios es real, hermanos, en la vida de nosotros, los seres humanos. Vamos a leer a los Romanos, por favor, en el capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18, hablando de esta creencia que tenemos en nuestro corazón. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice la escritura, en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ya en el 19, por favor, hermanos. Porque lo que de Dios se conoce y es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Miren lo que dice nuestro verso. Porque lo que de Dios se conoce, les es que manifiesto, hermanos.
porque Dios se lo manifestó. O sea que el hombre, hermanos, sabe y conoce quién es Dios, aunque muchas veces no quiera, ¿sí?, adorarlo. Hermanos, decíamos la semana pasada, ¿no?, hablando de esta creencia de la existencia de Dios, ¿sí?, ¿quién la puso en nuestro corazón? ¿Cómo es que eso ya está en nuestro cuerpo, en nuestra vida? Nuestra creencia en Dios, hermanos, ¿sí? Como decían aquellos ateos, ¿no? Aquel ateo, pues gracias a Dios que no soy ateo, ¿no? Y decía gracias a Dios, ¿no? Reconociendo que existe un Dios, hermanos. Entonces, el hombre, hermanos, conoce y sabe quién es Dios, hermanos. Que Dios existe. Aún el ser humano, donde esté, porque a lo mejor alguien va a decir, pero pastor, allá hay etnias, allá hay lugares donde el evangelio nunca ha llegado, donde nadie ha sabido de él. Hermanos, todas las cosas invisibles de él, dice aquí en el verso siguiente, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Hermanos, desde la creación del mundo uno puede mirar las montañas, los cielos, las estrellas, aún uno mismo como ser humano, ¿sí? No sé si usted se ha observado, usted se cortaba, bueno, no es ahora que tenga azúcar, ya pues, cuesta un poquito cerrar la herida, pero antes uno se corta y solito el cuerpo va cicatrizando. Solamente, hermanos, el cuerpo es tan perfecto, Dios lo hizo así, su creación, que somos nosotros, hermanos, y ahí podemos mirar, hermanos, cómo es el poder de Dios, cómo su existencia, cómo es Él. Por eso dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Entonces, el hombre, hermanos, conoce y sabe que hay un Dios, que existe un Dios. Aún en medio de su soledad, donde esté, aquella gente que dice, ya voy a estar en la soledad, allá solito, en medio de todo eso, uno sabe que existe Dios, que hay un Dios que existe, hay un creador del universo. Si tú miras las estrellas, ves las montañas, ves la vida misma, cuando ves que nace alguien, un bebé, qué increíble es esto, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo Dios hace que dar vida, hermanos? ¿Cómo da la vida? Una planta. Sin que a veces hagamos mucho por la planta, ¿sí? Yo he visto plantas a veces que crecen así en la pared y digo, ¿y quién sembró esa planta en esa pared? Y ahí creció. Dios es el que le da la vida. Él es el dador de la vida. Ahí vemos su existencia, Dios existiendo, alguien que lo hizo. ¿Quién lo hizo si no lo hicimos los seres humanos? Lo hizo Dios solamente. Entonces el hombre, hermanos, sabe y conoce que existe un Dios. Por eso dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ellos saben cuando les decimos, te va a castigar Dios, ¿no es cierto? Te va a castigar Dios. ¿Y sí, castiga Dios, hermanos? Sí, castiga. Dice que al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así nosotros disciplinamos igual a nuestros hijos, ¿sí? Hermanos, así Dios también, hermanos, desde el cielo, dice, se revela, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, hermanos, ¿sí? Cuando empieza Dios a mandar su lluvia, ¿no? Aquí en Tabasco, que hace calorcito y empiezan los truenos, toda la gente que se esconde, dice, porque si me va a caer un rayo, ¿cierto o no? Dios revela su ira y uno dice, no, ¿cómo no vas a reconocer a Dios cuando cae un trueno, un rayo? Hasta se estremece. Sí, hace poquito cayó uno aquí por el manguito, ahí cayó, al ladito, cayó el gajo cayó, rompió. Hermanos, es increíble el poder que Dios tiene, hermanos. Su ira, hermanos, dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, hermanos, que detienen con injusticia. Entonces, Dios, hermanos, se revela. El hombre sabe quién es y qué es Dios, aunque no lo quiera reconocer. El hombre sabe que Dios existe, que Dios es real. Y qué bonito los niños hoy en la mañana, ¿no? Señor, te pedimos que nos mandes un taxi, y aparece el taxi. ¿Casualidad? No, hermano. Dios existe y es real. Así cuando a veces pasamos momentos complicados y oramos a Él y Dios nos responde, clama a mí y yo te responderé, dice la Escritura. Entonces encontramos que el hombre sabe, conoce que existe un Dios. Él tiene un conjunto de ideas, hermanos, acerca de quién es Él, hermanos. El hombre, hermanos, sabe que
Él es Dios. El ser humano, hermanos, ¿sí? Sabe quién es Él. Tarde que temprano en nuestra vida sabemos que Él es Dios solamente y que Él existe, aunque nuestros ojos humanos no lo pueden ver, porque la Biblia dice que Él es espíritu, ¿sí? Y por eso podemos ir a Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, por favor. Juan, capítulo 4. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Ahí donde estamos, Juan, capítulo 4, verso 24. Miren lo que dice la Escritura en cuanto al Señor, ahí en Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que... Entonces, ¿Dios qué es, hermano? Espíritu. No lo podemos, ¿qué? Ver con nuestros ojos, ¿sí? De hecho, esta palabra espíritu es una palabra neutra, ¿sí? Y es hablando del espíritu de Él, de Dios, hermanos. Él no tiene huesos, ¿sí? ¿Sí? Él no es como nosotros, los seres humanos, aunque una vez se humanó a través del cuerpo del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero, hermanos, porque Él es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu. Dios, hermanos, cuando está aquí presente entre nosotros, es su espíritu, hermanos, que está y que no está confinado a un solo lugar, porque puede estar aquí presente, como puede estar en Querétaro, puede estar en México, puede estar en otro país, hermanos, porque Él es espíritu. Él puede estar en todas partes, hermanos, porque Él es espíritu. Lo que dice este pasaje, Dios es espíritu. Entonces encontramos que no solamente podemos pensar en el Creador, en Dios, como el Padre que existe, que tiene una existencia en sí mismo, sino que también la Biblia dice que Él es espíritu. Y que esta creencia que tenemos en Él, hermanos, está dentro de nosotros mismos, ¿sí? Arturo decía ahorita el viernes que estábamos aquí ensayando, y estamos ahí nosotros sentados, y los muchachos de alabanza, ellos están ahí echándole todas las ganas para poder cantar y poder ensayarlo muy bien. Y Arturo y yo nos estamos deleitando, de verdad, Pedro. Estamos nosotros gozando de lo que están, es la adoración a Dios, hermanos, porque Dios se goza, hermanos, de la adoración que nosotros le damos, tan solo con el hecho de escucharlo, nada más. Entonces, porque Dios es espíritu, debemos adorarle, dice la Biblia. Entonces, Dios es espíritu, en su naturaleza es espíritu, dice la Escritura. Y este espíritu, hermanos, encontramos en la Biblia que debe de ser adorado. Vamos a otro pasaje, por favor. Más al ratito vamos a regresar a este pasaje, pero vamos a Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1. Allá adelantito, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Estamos hablando acerca de que Dios es espíritu, no solamente de su existencia de Él, no solamente de esa existencia que está dentro de nosotros mismos, porque no es que nosotros estamos aquí por la religión, hermanos, no estamos aquí por el sentido moral que tenemos, hermanos, sino realmente sabemos que esta creencia en esta existencia de Él, hermanos, está dentro de nosotros mismos. Pero también la Biblia nos dice que Él es espíritu, ¿sí? Y por lo tanto, miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, por favor. Él es la imagen del Dios que... ¿Cómo es Él? Invisible. O sea que no lo podemos, ¿qué? Ver, hermanos, con nuestros ojos no lo podemos, ¿qué? ¿Cómo se debe de mirar a Dios, hermanos? ¿O con qué miramos a Dios, hermanos? ¿Con qué? ¿Con qué lo podemos mirar? ¿Con nuestros ojos humanos? No, yo no lo puedo mirar, pero lo podemos ver con el alma, ¿sí? Con lo que está dentro de nosotros. ¿Alguien puede ver su alma? ¿Sí? ¿Alguien puede ver su alma? Pero nuestra alma nos dice, como dice el salmista, tengo sed de Dios, de Dios. ¿Cómo dice el verso? ¿Te acuerdan? ¿Cómo dice mi alma tiene sed, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo es el alma? El alma, hermanos, puede mirar a Dios, ¿sí? Eso es parte de lo que está en nosotros, porque la Biblia dice que Él es la imagen del Dios que invisible. Nuestros ojos humanos no lo pueden contemplar, hermanos, ¿sí? El viernes que estaban ensayando los muchachos, ya lo voy a quemar un poquito, pero estaban cantando Contempla a Dios. Y cuando están cantando Contempla a Dios, ¿qué cree que está pasando en el corazón de uno?
hasta uno contempla a Dios. Nadie es como Él, y uno empieza a pensar en toda esa letra preciosa, hermanos, y es verdad, porque Él es la imagen del Dios que invisible. No lo podemos ver, nuestros ojos humanos, hermanos, no lo pueden ver, pero nuestra alma, nuestro ser, hermanos, sí, con el cual creemos en Él, con todo nuestro corazón, sí podemos hacerlo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hermanos. Él es la imagen del Dios que invisible. O sea que nuestros ojos humanos no lo pueden, porque Él es espíritu. Por eso dice que Él es invisible. Nadie puede verlo. Podemos creerlo con el ¿qué? Con el corazón, con el alma, con las sedes de las emociones. Y nuestro espíritu, dice el libro de los Romanos, da testimonio al Espíritu Santo de que somos hijos de Dios, hermanos. Hermanos, porque Él es la imagen del Dios que invisible. Tus ojos humanos no lo van a poder. Alguien que diga, a ver, voy a creer en Dios y muéstramelo. A ver, bueno, te lo puedo mostrar. Ve la creación, ve las estrellas. A ver, ¿quién le pone aceite a las estrellas porque estén brillando cada noche? ¿Sí o no? Tiene que haber alguien, ¿no? Tiene que haber alguien que la esté prendiendo. Y solamente tenemos que pensar en un creador, alguien que Él es la imagen de Dios que invisible. Cuando Dios te salva de algún peligro, hoy te estaba platicando con Manuel de lo que le pasó esta semana, y yo lo primero que le dije, Dios te libró, Dios te guardó. Y es cierto, hermanos, Él es la imagen del Dios que invisible. No lo pueden ver nuestros propios ojos humanos, hermanos, lo tenemos que mirar con el alma, hermanos, porque Él es espíritu, dice la Biblia, ¿sí? Dios es espíritu. ¿Recuerdan a la mujer samaritana en Juan capítulo 4? La mujer samaritana llegó ante Jesús y le dijo, ¿en qué monte se debe de adorar? Ellos tenían dos lugares de adoración, ¿en este monte o en este monte? Y entonces Jesús le dice lo que dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, hermanos, porque no se le puede confinar a Dios a un solo lugar. Claro, Dios está aquí presente, pero Dios también puede estar presente en otro lugar, hermanos, ¿sí? Y tú a lo mejor digas en esta mañana, bueno, como Dios está en todas partes, ya no voy a venir al templo. No, quiero decirte que no. Dios quiere que tú te congregues, Dios quiere que tú asistes. Él te manda, además, Él ordena, hermanos, que nosotros nos congreguemos y que le demos la adoración debida, porque Él es espíritu. Cada vez que tú vienes y le adoras a Él, es porque la Biblia dice así, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, hermano, porque Él es espíritu. No lo podemos ver con nuestros ojos, porque Él es la imagen del Dios que invisible, hermanos. Él es la imagen del Dios invisible. Nuestros ojos humanos no lo ven, hermanos, pero ese Dios, hermanos, invisible, que no lo pueden ver nuestros ojos humanos, nuestra alma sí lo puede ver, nuestra alma sí lo puede sentir. Si ahorita nos pusiéramos a cantar, amor, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las y empezamos a cantar todo este canto, hermanos. Nuestra alma empieza a pensar quién es Él, hermanos, ¿cierto o no? Como Dios, como el Dios invisible, como dice este pasaje. Vamos a otra cita, por favor. Vamos al libro de Timoteo. Vamos al libro de Timoteo, a la carta de Timoteo, perdón. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1. Muy bien. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Si estamos ahí, 1 Timoteo 1, 17, hablando de que Dios es espíritu y que nuestros ojos humanos, hermanos, no lo pueden ver, pero la Biblia dice que Él es el Dios invisible. Miren lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, ¿cómo dice? Inmortal. ¿Cómo es nuestro Dios, hermanos? Inmortal, hermanos. Luego dice, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos,
Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, por lo tanto, al rey de los, sí, vemos este significado, al rey de los ¿qué? Siglos, hermanos. ¿Cuánto puede durar mi generación? ¿Cuánto puede durar mi vida? Y de ahí viene otra ¿qué? Otra generación más, mis hijos. De ahí los nietos, ¿no es cierto? Y se van terminando las ¿qué? Pero Él es el rey de los ¿qué? De los siglos. Miren nada más cuánta vida tiene Él, hermanos. Es el rey de los ¿qué? De los siglos, dice la Escritura. Por tanto, al rey de los siglos. Luego todavía le acomoda esta frase, ¿no? Inmortal. ¿Cómo es nuestro Dios, hermanos? Inmortal. Por eso nos da una vida eterna, ¿verdad? Porque Él es ¿qué? Inmortal. Él no muere, Él no puede morir. Por eso Satanás cuando Jesús va a la cruz del Calvario y muere en la cruz del Calvario, físicamente, hermanos, murió, literalmente, hermanos, murió, ¿sí? Derramó su sangre por nosotros, hermanos, en la cruz del Calvario, y va a la tumba. Satanás estaba feliz de que Él muriera, y dijo, por fin lo vencí, ya lo derroté, ya lo tengo. Pero la Biblia dice que al tercer día se levantó de los muertos, hermanos, victorioso. Por eso Él es inmortal, hermanos. Venció la muerte. Y escribe el apóstol Pablo en su carta a los Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? No tuvo la victoria el sepulcro, hermanos, ni la muerte. Porque Él es inmortal, dice la Biblia. Luego dice, invisible. Hermanos, no lo podemos ¿qué? Ver con nuestros ojos, porque Él es espíritu. Porque Él es invisible, dice la Escritura. El único y sabio Dios. Hermanos, al único, miren las palabras, al único. Hermanos, ¿hay otro? ¿Hay otro? ¿Por qué creen que Él, cuando la gente quiere adorar, en ese tiempo que están adorando el 12 de diciembre, ¿no? Las imágenes y otras cosas más, la idolatría que existe en nuestro México, hermanos, Él dice, yo soy el único. Y Él no quiere compartir nada de esto, hermanos, con nadie. Él es el único, dice la Biblia. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Miren cuántas frases hermosas en cuanto a que Dios, hermanos, es espíritu, y que Él es invisible, y que Él es rey, y que Él es inmortal, y todo lo que se menciona en estos pasajes, hermanos. Entonces, es muy interesante. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya que tenemos un Dios, hermanos, que es espíritu, dice la Biblia, que es inmortal, que es invisible. Hermanos, ¿qué podemos hacer con Él? ¿Cómo podemos nosotros, los seres humanos, llegar a Él? Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2. ¿Sí? 1 Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, por favor. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Permítanme hacer esta lectura. Síganme con sus vistas, hermanos, por favor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo... ¿No qué? No vio. Hermanos, ¿podemos ver a Dios? No, hermanos. Miren lo que dice nuestro verso. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Miren qué hermosa lectura tenemos, hermanos. ¿Qué ha preparado Dios? Hermanos, muchas cosas, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes? Para los que le amamos. ¿Tú amas a Dios? Entonces Dios ha preparado muchas cosas para ti y para mí. Versículo 10. Pero Dios no la reveló a nosotros. ¿Por qué?
Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo. Hermanos, si ustedes observan, está escrito Espíritu con letra mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Por eso dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que ¿cómo conocemos a Dios, hermanos, si Él es Espíritu? Si nuestros ojos humanos no lo pueden ver, hermanos, tiene que ser por medio de ¿qué? Del Espíritu, por medio del Espíritu que está en nosotros. Dice aquí, hablando de Dios, Él conoce lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe las cosas tuyas? ¿Qué estás pensando ahorita? Piensa en algo, en lo que tú quieras, ¿sí? No es que no sea nada malo, claro, pero piensa algo, ¿sí? A lo mejor piensas, qué ricos estuvieron los bocoles, ¿no? Bueno, los que no conocían los bocoles, hoy comimos bocoles. Si no sabías que era bocol, eso es lo que comiste hoy, se llaman bocoles en mi pueblo, allá de donde venimos nosotros. Hermanos, podemos pensar algo. Si tú estás pensando en algo, ¿sí? Y no lo dices, no lo podemos saber, ¿no es cierto? Pero si tú lo pensaste, ¿quién conoce esto? Tú solamente. Así dice el verso. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de él. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer de las cosas de Dios, hermanos? Solamente a través del Espíritu de Dios, ya que Dios es ¿qué? Espíritu. O sea que en mi humanidad, hermanos, yo no puedo entender. Sí, hay gente que ha leído la Biblia y me han dicho, yo he leído la Biblia muchas veces y la Biblia para mí es un libro y no sé qué. Yo le digo, para mí la Biblia es la palabra de Dios. Para mí, en este hermoso libro encuentro mucha sabiduría. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado, hermanos, en el año? Este año, hermanos, tan solo nada más. Muchos mensajes de la Biblia. Por eso, hermanos, porque el Espíritu, hermanos, revela las cosas de Dios. Así, por eso dice el verso siguiente. Bueno, la última parte dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lean el 14 ustedes, por favor. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, en su corazón, nunca ha creído en Cristo como su Salvador personal, va a decir, pastor, estás bien loco. Todo lo que estás diciendo es loquísimo, pastor. Que Dios existe. ¿Ve las estrellas? A ver, ¿quién creó las estrellas? Explícame pues. Tiene que haber un creador, ¿no es cierto? Yo decía la semana pasada, hablando de tu familia, ¿no? Que se dedica a las flores. Tiene que haber un florista, ¿no es cierto? Cuando alguien hace algo, tú dices, ay, qué hermosos regalos, ¿verdad? Dices aquí esta mañana, ¿no? Mira qué bonito. Alguien tuvo que hacerlo, ¿no es cierto? Tuvo que alguien hacerlo. Hermanos, así, hermanos, en las cosas de Dios, hermanos, la gente que no tiene a Dios en su corazón, nunca ha creído en Dios como su Salvador, hermanos, no puede entender las cosas espirituales, las cosas de Dios, porque se tienen que discernir, dice la Biblia, espiritualmente, hermanos. ¿Sí? La mujer samaritana no entendía, por eso le decía a Dios, a ver Dios, ¿a dónde debemos adorar? ¿En el monte Gerizim o en el monte? Y ahí estaba porque la gente iba, adoraba en un lado y adoraba en otro, y a ver, ¿a dónde vamos? ¿A dónde debe de ser? Y Dios le contesta, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que no importaba el lugar, importaba que estuviera la presencia de Dios, su espíritu presente. Y miren la promesa que Dios tiene para nosotros los cristianos, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Qué bonita promesa tenemos los cristianos. Pero la gente que no tiene a Dios, hermanos, no puede entender, porque las cosas, hermanos, para él son ¿qué?
locura. Ah, estás bien loco, pastor. ¿Qué vas a dejar tu domingo de trabajo? Yo recuerdo cuando era jovencito, el día que trabajaba yo, los domingos ganaba bastante dinero y yo siendo joven dejé de ir a trabajar los domingos. Porque si trabajo de lunes a domingo, ¿cuándo disfruto de lo que trabajo? Pues siempre me pasaba trabajar y trabajar. Y yo como digo, ¿cuándo disfruto yo lo que Dios me está dando? Y empecé a llegar a la iglesia y dije, voy a empezar a disfrutar de todo lo que trabajé en la semana. El día domingo me voy a comprar mi helado, me voy a comprar mis bocoles, mi coca, lo que yo quiero, pues, ¿sí? Si ya trabajé toda la semana, de verdad. Y hermanos, los que tenemos a Cristo, hermanos, podemos entender que el Espíritu nos habla su palabra, como se menciona aquí, pero el hombre natural, él no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son ¿qué? Locura. No, yo no entiendo nada, no entiendo lo que está diciendo ese que está hablando ahí mucho, no entiendo nada. Pues no tienes a Cristo en tu corazón a lo mejor. Si ya lo tienes en tu corazón, vas a poder entender un poquito, tal vez no todo, pero un poquito de lo que se está tratando de explicar, que Dios es espíritu, hermanos. Hablando del Creador, del Padre, hermanos, Él es espíritu en su esencia, es invisible, ya lo dijimos, no lo pueden ver nuestros ojos humanos, no se puede percibir, hermanos, con nuestros ojos humanos, se debe de percibir con el corazón, como se menciona aquí en el siguiente versículo 15. ¿Estamos ahí en el 15? En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? Hermanos, miren cómo Dios hizo ese cambio en nosotros. Nuestra mente que antes pensaba cosas que deshonraban a Dios, hermanos, ahora dice que tenemos la mente ¿de qué? Y por eso luchamos todos los días en nuestra vida como creyentes, hermanos. El espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos nosotros, hermanos. Pero esto se percibe, hermanos, a través del Espíritu Santo, del Espíritu de nosotros, hermanos, se percibe todo esto, hermanos. Pero el hombre natural no entiende nada de esto. O él va a decir, está loco el pastor, que Dios existe y que Él no fue formado. La Biblia dice que sí, que Él existe y que Él no fue formado, hermano. Él es el creador de todo el universo, de todas las cosas, hermanos. Porque las cosas, hermanos, nosotros los cristianos tenemos que entenderlas a través del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Cuando ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la mente de Cristo, como dice aquí, empezamos a conocer las cosas de Dios, sí, poco a poco. Cuando yo conocí a Ausencio, a la hermana Inés, a los 10 años, yo llegaba a la iglesia y sí sentía bonito que me dieran mis postres y todo. Cuando yo llegué a la edad, siendo un joven, y empecé a entender que si yo no aceptaba a Cristo y creía en mi corazón a Dios como mi Salvador, me iba a ir a la condenación. Entonces yo me arrepentí, dije, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero ir al lago que arde con fuego y azufre. Y ese día yo acepté a Cristo como mi Salvador y como mi Señor, y me arrepentí con todo mi corazón, y de ahí empecé a entender un poquito más, y poco a poco lo que voy leyendo, voy entendiendo un poquito más. No lo sabemos todo, hermanos, pero ahora dice que tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo nos empieza a mostrar a los predicadores los mensajes que tenemos que traer, las cosas que tenemos que predicar, lo que tenemos que decir, hermanos. Y no es que nosotros seamos muy buenos hablando elocuentemente, hermanos. Es Dios que nos da las palabras para poder decir que el hombre natural, él no percibe las cosas de Dios, no las puede entender, dice el verso 14, aquí donde estamos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritual, ¿qué? Porque Dios es espíritu, hermanos. Así de sencillo, ¿sí? El Espíritu de Dios y nuestro espíritu, hermanos, ya que tenemos a Cristo en nuestro corazón, empezamos aceptamos a Cristo, y Dios empieza a mostrarnos sus verdades, sus promesas, todo lo que tiene su palabra para nosotros, hermanos. Y empieza a mostrarnos, hermanos, que hay un camino totalmente diferente. Pero todo esto se percibe, hermanos, por medio del Espíritu
de Dios en nosotros, hermanos, en la vida de nosotros cristianos. Esta creencia en Dios, hermanos, en su existencia, vuelvo a repetir, está dentro de nosotros. Y solamente el Espíritu de Dios, cuando entra en nuestro corazón, cuando aceptamos a Cristo, empezamos a entender la Escritura. Y la vamos entendiendo poco a poco, vamos leyendo y, esto significa esto quiere decir esto. Y vamos entendiendo, hermanos, poco a poco. El hombre es natural, hermanos, él va a decir, ¿qué? Si la Biblia dice que te congregues, ¿para qué? Si faltas un domingo no pasa nada. En cambio el espiritual, él dice, Dios me manda a congregarme, yo voy a congregarme. Dios me manda a ofrendar, voy a ofrendar. Dios me manda a servir, voy a servir. Dios me manda a amarlo, nos manda, ¿sí o no, hermanos? Nos manda a orar. Nos manda muchas cosas, hermanos. En la Biblia vamos a encontrar muchas cosas y vamos poco a poco, hermanos, nosotros a recibirlas y poder amar al Señor. Pero todo esto se percibe, hermanos, por medio de lo espiritual, hermanos, porque Dios es espíritu. Y por eso quisiera terminar con Juan capítulo 4, verso 24. Vamos a terminar con este verso. Decíamos hace ratito que el hombre conoce, el hombre sabe quién es Dios, aunque no quiera alguna responsabilidad con él. El hombre sabe que Dios es real, que Él existe, aunque sus ojos humanos no lo pueden percibir. Dice Juan capítulo 4, verso 24, ¿sí? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Entonces para nosotros es que necesario. ¿Nos sentimos bien cuando venimos a los cultos, hermanos, a adorar a un Dios vivo? A un Dios que es invisible, a un Dios que es eterno, a un Dios, hermanos, que es el único y sabio Dios, hermanos. Yo me siento bien, ¿sí? Aún a veces cuando venimos enfermos, tenemos una enfermedad y venimos a adorar a Dios y empezamos a cantar algún canto precioso y ¿saben qué? Pasa en el corazón, no lo sé, pero sana nuestra alma, dentro de nosotros mismos, hermanos. Es precioso poderle cantar a Dios, hermanos, porque tales adoradores, hermanos, busca a Dios. La mujer samaritana tenía un dilema: ¿dónde voy a adorar? ¿Aquí o allá? ¿A dónde voy a adorar? A lo mejor tú esta mañana digas, ¿a dónde voy a adorar? ¿Aquí o en otra iglesia? Dios dice, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Hermanos, ¿es necesario que adoremos a Dios? Sí. Lo adoramos cuando servimos, lo adoramos, hermanos, cuando le amamos, le adoramos cuando obedecemos, hermanos, le adoramos de muchas formas, hermanos. Podemos adorarle a Él, hermanos, cuando cantamos. ¿Nos sentimos bien cuando cantamos? Yo me siento bien poder cantar a Dios y poder adorarle, hermanos, porque reconozco quién Él es Él, hermanos. Él es un Dios tan, pero tan grande, hermanos. Dios quiere, hermanos, tales adoradores que le adoran en espíritu y, hermanos, y en verdad. En espíritu y verdaderos. Y eso solamente lo sabemos quiénes, nosotros. Yo vengo a adorar a Dios con todo mi corazón. Cuando aquellos hombres ofrecieron a Jesús, ¿recuerdan? Cuando nació, ofrecieron oro, incienso. Hermanos, ¿lo hicieron? ¿Qué? En verdad, verdaderamente, con todo su corazón, hermanos. Dios busca tales adoradores, hermanos. Dios sigue buscando estos adoradores porque Dios es espíritu. Bueno, ya avanzamos un poquito en cuanto a esta doctrina, ¿sí? Decimos entonces que Dios existe por sí mismo. Y esta creencia de la existencia de Dios está dentro de nosotros mismos, hermanos. Aunque tú te vayas a la China, aunque te vayas a donde otro lugar, allá, a donde estés, vas a pensar un día en que Dios existe, que Dios es real. Y si tú lo aceptas en tu corazón, entonces Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces por eso la mujer samaritana estaba en ese problema. Cuando la mujer samaritana se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo y es salva, entonces va y anuncia y dice, este hombre me ha hecho todo lo que soy. Y fue y predicó y la gente empezó a creer en la mujer samaritana, hermanos. Vean toda la historia que tenemos aquí. Dios busca tales adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Es parte de su característica, parte de su vida del Señor, hermanos. Él es espíritu, ¿sí? Un espíritu no tiene cuerpo, no tiene huesos, es incorpóreo, ¿sí? Todo eso son palabras un poco raras las que estoy diciendo, pero es real todo esto, hermanos, ¿sí? Dios es así, no es como nosotros, hermanos.
¿sí? No es que él tiene las emociones y ay, me siento Dios. Ay, no, Dios no le pasa esto. Dios no tiene achaques, hermanos, ¿eh? Dios no tiene, así como a nosotros nos pasa. No, Dios no es así. Dios siempre se mantiene, hermanos, al día. Siempre Dios está vivo. Él es inmortal, hermanos, imagínense nada más. ¿Sí? No se cansa. ¿Sí? Él siempre está atento, siempre alerta a nuestras oraciones, hermanos. Pero podemos clamar a este Dios que es espíritu, que es verdad, y busca tales adoradores. ¿Tú eres uno de ellos? ¿Tú eres un adorador? De espíritu y en verdad. Tales adoradores busca Dios. Padre, gracias por esta tarde que nos das de estar juntos en tu palabra y pensar lo que tú eres para nosotros. Síguenos bendiciendo en esta doctrina que pueda ser de bendición para nosotros. Y gracias, Señor, por todo lo que tú eres, ese Rey invisible. Gracias porque eres el Dios invisible. Gracias, Señor, porque te manifiestas a los hombres. Los hombres saben que tú te revelas desde el cielo contra toda impiedad que los hombres detienen con injusticia. La verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo que ellos conocen les es manifiesto. No pueden ocultar quién eres tú, qué es lo que tú haces, todo ese poderío, todo lo que has hecho en la humanidad, en la tierra, tan solo al contemplar todo lo que has hecho en este mundo, Señor. Cómo es, cómo está formado, cómo detienes tú las aguas, cómo pones las estrellas, cómo pusiste el sol en su lugar, en su momento, para que pudiéramos en el día poder señorear, y como la luna en la noche, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en cada ser humano. Todas las cosas están puestas de una manera en la cual son necesarias, Señor, para que podamos nosotros estar en este mundo. Gracias por preparar todo esto, Señor, y gracias, Señor, por mostrarnos que tú eres espíritu y buscas tales adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Te lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias, hermanos. Hermano Sergio, adelante. ¿De qué vamos a entonces a terminar, hermanos, con el culto? Vamos a hacerlo con un himno titulado Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo. Así es el título. Muchos dicen Al Cristo vivo sirvo. Es al Cristo vivo sirvo. Cristo vivo sirvo. Dios está vivo. Amén. Por eso le servimos. Le vamos a orar que nos ayude.
Bien, ok. Ya está la letra ahí. Al Cristo vivo sirvo. Vamos a entonarnos todos juntos. Al Cristo vivo sirvo, y en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya, su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amable Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que en Cristo mi vida ya no está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive mi corazón. Regocijan cristianos, soy himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar, ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive mi corazón. Bien, hermanos, estamos despedidos. Que el Señor los bendiga. Los que vamos a quedarnos, pues, si quieran participar.